El ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas de gran importancia que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias. Ocurren en la matriz mitocondrial, por lo que el piruvato producido en la glucólisis debe ser transportado al interior de la mitocondria, traspasando la membrana externa e interna. En organismos aeróbicos, el ciclo del ácido cítrico es una vía anfibólica, es decir, sirve tanto para procesos anabólicos como catabólicos. Antes que inicie el ciclo de Krebs, el piruvato debe ser descarboxilado y oxidado para transformarse en acetilcoenzima A. Esta reacción es catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa con la reducción de una molécula de NADH en NAD. De esta manera, el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. La primera fase, introducción y pérdida de 2 átomos de carbono. Paso 1, introducción de 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Se lleva a cabo una unión del acetilcoenzima A compuesta de 2 carbonos con el oxalacetato, que está conformada por 4 átomos de carbono, para dar como resultado el citrato compuesto de 6 carbonos. Esta reacción es catalizada por la enzima citrato sintasa. Paso 2. Isomerización del citrato. Se realiza la isomerización del citrato a isocitrato por medio de la enzima acotinasa. En el paso 3, que es la generación de CO2 por una deshidrogenasa ligada al NAD. En este paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de CO2, con lo que queda una molécula de 5 carbonos, el cual es el alfa-cetoglutarato. Durante este paso, el NAD se reduce a NADH y la enzima que cataliza este paso 3 es la isocitrato deshidrogenasa. Paso 4. Generación de un segundo CO2 por un complejo multienzimático. El alfa-cetoglutarato se oxida y descarboxila a la vez que se une a una molécula de coenzima A, formándose en succinilcoenzima A, compuesta de 4 carbonos, con la liberación de una molécula de CO2 y la reducción del NAD en NADH. Esta reacción es catalizada por el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entramos a la segunda fase, que es la regeneración del oxalacetato, el cual está conformado por el paso 5, una fosforilación a nivel del sustrato. La enzima succinilcoenzima A sintetasa rompe la coenzima A del succinato, lo que libera energía que será utilizada para fosforilar una molécula de GDP que da como resultado GTP. En el paso 6, el succinato será oxidado a fumarato mediante la acción de la enzima succinato deshidrogenasa. En esta reacción se reducirá una molécula de FAT en FATH2. El paso 7. Hidratación de un doble enlace carbono-carbono. El fumarato se hidrata incorporando una molécula de H2O, produciendo malato mediante la enzima fumarasa o fumarato hidratasa. En el último paso del ciclo de Krebs, el cual es el paso 8, una deshidrogenación que regenera el oxalacetato. El ciclo finaliza con la oxidación del malato a oxalacetato por la acción de la malato deshidrogenasa y con la consecuente reducción de una molécula de NAD a NADH. Cadena de transportadores de electrones. Tenemos 2 teorías, la teoría clásica y la teoría de Mitchell. La teoría clásica nos dice que por 4 protones se produce un ATP, tanto en el complejo 1 y 3. En el complejo 4 solo se traspasan 2 protones, pero se tiende a tomar como un ATP. Y referente a la teoría Mitchell, dice que si 4 protones producen un ATP, 2 protones deberían producir 0.5 ATP, de manera que un NADH formaría 2.5 ATP. Y esto está referente con la lanzadera de malato aspartato y 1.5 ATP según la lanzadera glicerol 3-fosfato. Secuencia de ATP, lanzadera glicerol 3-fosfato. En este sistema, el NADH libera sus electrones hacia la matriz mitocondrial por medio de un transporte que usa FAT en lugar de NAD. El glicerol 3-fosfato está formada por 2 enzimas denominadas glicerol 3-fosfato deshidrogenasa 1 citosílica y glicerol 3-fosfato deshidrogenasa 2 mitocondrial. En el citosol, el NADH dona sus electrones a la
dihidroxiacetona fosfato para formar glicerol 3-fosfato. Este se dirige hacia el espacio intermembranoso donde se oxida para formar nuevamente deshidroxiacetona fosfato por medio de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa 2 mitocondrial, donde se genera el primer FAT2 por medio de la conversión de glicerol 3-fosfato a dihidroxiacetona, y este FAT2 multiplicado por 2 en la etapa de teoría clásica equivale a 4 ATP. Referente a la teoría Mitchell nos dice que a nivel del citoplasma el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa utiliza NAT para convertir en glicerol 3-fosfato. Este ingresa a mitocondria y cuando se vuelve a convertir en glicerol 3-fosfato deshidrogenasa va a liberar FAT que se convierte en ATP. Donde la leyenda nos dicen que salen 2 moléculas de FAT-H y en la teoría Mitchell se va a multiplicar por 1,5, donde FAT2 por 1,5 es igual a 3 ATP. Y se multiplica por 1,5 debido a la teoría de Mitchell en la cadena de transportadores de electrones. Ganancia de ATP lanzadera malato-aspartato. En glucólisis sabemos que se produce NAT. El malato, que sale del ciclo de Krebs, necesita ingresar a mitocondria. El oxalacetato, para que salga citosol, necesita obligatoriamente del aspartato, por esto es que se llama lanzadera malato-aspartato. Sale y se puede volver a convertir en oxalacetato, y para que se convierta en malato necesita utilizar el NAT proveniente de la glucólisis y se convierte a malato. Además, el NAT ubicado en mitocondria es el único que se utiliza. Donde la leyenda nos dice 2 moléculas de NADH, según la teoría clásica, se va a multiplicar por 3, que esto va a equivaler a 6 ATP. Y en la teoría de Mitchell nos dice que 2 moléculas de NADH se va a multiplicar por 2.5, que va a equivaler a 5 ATP. Este 3 y este 2.5 se saca de, según lo referente a la cadena de transportadores de electrones. Ganancia de ATP piruvato a acetilcoenzima A. 2 moléculas de acetilcoenzima A que ingresa a Krebs se va a multiplicar por 2. La teoría clásica dice, un GTP se va a multiplicar por 2 igual que en el FAT y el 3-NADH. La diferencia va a equivaler en que 2 GTP por 1 nos da 2 ATP, 2 FAT-H por 2 según la cadena de transportadores de electrones y referente a la teoría clásica va a equivaler a 4 ATP y 6 NADH por 3 va a equivaler a 18 ATP. Sumado esto va a dar como resultado 24 ATP en teoría clásica. En la teoría de Mitchell nos dice que un GTP también se va a multiplicar por 2 como un FAT-H y 3 NADH. La diferencia va a ser que 2 GTP por 1 nos va a dar 2 ATP. 2 FAT-H por 1,5 según la teoría de Mitchell va a equivaler a 3 ATP. Y el 6 NADH por 2,5 según también la teoría de Mitchell va a equivaler a 15 ATP. Y el resultado va a ser 20 ATP.